La AEPD ha impuesto una sanción de 1 millón de euros a Equifax Ibérica por utilizar datos del BOE para alimentar sus propios ficheros de solvencia. El procedimiento sancionador se inicia después de que lleguen a la agencia un total de 96 reclamaciones de interesados que alegaban que sus datos personales se habían incluido en ficheros de Equifax de manera indebida. Los datos en cuestión se habían incluido en un fichero propiedad de Equifax denominado fichero de reclamaciones judiciales y organismos públicos, y este fichero recababa información del tablón edictal único del BOE, así como de varios boletines oficiales autonómicos. La resolución es bastante larga, en concreto son 184 páginas, si bien es cierto que gran parte de estas páginas las ocupa este número tan alto de reclamaciones que habían hecho los interesados. Estoy directamente en el fundamento de derecho número 4, donde se establece el posicionamiento de la agencia en torno a las alegaciones que había realizado Equifax, puesto que desde Equifax alegaban que el tratamiento de este fichero era realmente legítimo en el régimen jurídico anterior al RGPD. La base de esta alegación es que en la anterior Ley Orgánica de Protección de Datos, su artículo 3J recogía la definición de fuentes accesibles al público. Estas fuentes accesibles al público son aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, es decir, que el BOE, en este caso, constituye una fuente accesible al público. No obstante, cabe destacar dos cosas. La primera es que en el régimen jurídico actual no existe este término, no se consideran fuentes accesibles al público como una terminología que se emplee dentro del régimen jurídico actual en materia de protección de datos, y además la agencia ha desmontado esta alegación que había realizado Equifax, puesto que reiterada jurisprudencia tanto del Supremo como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmaba que el mero hecho de que los datos objeto del tratamiento procedieran de fuentes accesibles al público realmente no legitimaba el tratamiento, por lo que realmente no quedan solidificadas, ¿no?, estas alegaciones realizadas por Equifax. Pero entrando en el kit de la cuestión actual, ¿no?, del tratamiento en el actual régimen jurídico, vemos que se trata realmente de una infracción un poco en cadena. En primer lugar, la agencia señala una infracción del principio de limitación de la finalidad. Este principio recogido en el artículo 5, ¿no? El artículo 5 del reglamento, que recoge todos los principios a cumplir por parte de los responsables, establece en su artículo 1b, 5.1b, el fin de limitación de la finalidad, es decir, que el tratamiento se realice para la finalidad por la que se recogieron los datos y no para finalidades adicionales. En el caso que nos ocupa, es cierto que eh, bueno, la agencia establece una serie, una línea argumental para establecer la finalidad por la que estos datos se publicaron en el BOE. Pues el hecho de que estén en el BOE ya nos indica que son datos que ya habían sido objeto de un tratamiento anterior, cuya finalidad era que se publicase en el BOE a efectos de notificación para el interesado y para que éste también pudiese ejercer su derecho a la defensa. O sea, es decir, al final nos encontramos con que estos datos se han tratado para publicarse en el BOE con fines de interés público. Cuando Equifax utiliza estos datos para incorporarlos en sus propios ficheros de solvencia, no estamos hablando de una finalidad de interés público. De hecho, el interés es legítimo, tal y como alegaba Equifax, y en tanto que no es la misma finalidad, es decir, no es la finalidad por la que originalmente se recabaron los datos, podemos decir que se está incumpliendo el principio de limitación a la finalidad. Asimismo, la agencia señala que eh, el tratamiento de estos datos realmente no es una finalidad que se espere el interesado, puesto que no existe ninguna relación entre el interesado cuyos datos están en el BOE y Equifax, por lo que realmente no se puede esperar que el interesado piense en algún momento que sus datos pueden tratarse para esta finalidad. Teniendo en cuenta que se ha incumplido el principio de limitación a la finalidad, la agencia continúa su análisis con la infracción del principio de licitud. Un dato se considera lícito cuando se trata con respecto a los distintos
distintas bases legitimadoras del artículo 6. En este caso, Equifax, como ya adelantaba antes, decía que el tratamiento se basaba en el interés legítimo de Equifax. Es cierto que cuando se hace un tratamiento a través del interés legítimo y sobre todo después de las sanciones que se han hecho este año de tan alta cuantía, tenemos que acreditar que el interés legítimo del responsable prevalece sobre los intereses o derechos de los titulares de los datos. Y para demostrar o para acreditar esto, necesitamos llevar a cabo un análisis, ¿no?, de este interés legítimo. El primer paso para llevar a cabo este análisis es determinar si el interés legítimo es lícito, es decir, determinar si el interés legítimo contraviene algún precepto normativo, tanto nacional como de la legislación europea. En este caso, la agencia señala que el interés legítimo no es lícito. Y no es lícito porque, tal y como comentábamos antes, nos encontramos ante un tratamiento que vulnera el principio de limitación de la finalidad. Como vulnera este principio, nos encontramos con un tratamiento que vulnera directamente una norma europea, como es el Reglamento General de Protección de Datos, y que por lo tanto no podemos aceptar como un interés legítimo lícito, vulnerando por tanto también el principio de licitud. Como vemos, es una especie de reacción en cadena, ¿no? Cuando infringimos, en este caso, el principio de limitación de la finalidad, estamos ya incurriendo en algunas infracciones adicionales de los distintos principios del artículo 5. De hecho, la siguiente infracción que viene a analizar la agencia es la del principio de exactitud. El principio de exactitud, para sorpresa de pocos y como su nombre indica, requiere que los datos sean exactos. Y para que los datos sean exactos tienen que estar actualizados. La problemática de este tratamiento en este sentido es que cuando utilizamos datos de fuentes como el BOE para registrar la información crediticia, es muy complicado actualizar estos datos. Si registramos la deuda que tiene un señor con una administración acreedora y este señor la paga en un mes, pero yo en mi base de datos no actualizo esa información, de poco me va a servir, no va a estar actualizada. Y es que, como señala la agencia, es bastante complejo actualizar esta información sin la cooperación de los interesados o de las administraciones acreedoras. Y como se ha comprobado por lo dispuesto en la resolución, esta cooperación no se ha dado. De hecho, muchos de los reclamantes estaban afirmando que se les había dado publicidad a deudas entre 2016 y 2019 y eran deudas de 2013. Es decir, son datos muy poco actualizados, por lo que se incurre en esta infracción del principio de exactitud. Pero es que además, en relación también con el principio de exactitud, ya lo adelantaba un poco antes, nos encontramos con otra infracción a otro principio del artículo 5, como es el principio de minimización de datos. Y este principio lo que establece es que los datos tienen que ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario. Claro, tenemos un fichero que busca analizar la situación de solvencia de determinadas personas. Pero en el momento en el que estos datos, como hemos dicho antes, no están actualizados, no nos sirven para determinar la situación de solvencia actual de estos interesados, no podemos decir que los datos objeto de tratamiento sean los adecuados. Pues no nos sirven para la finalidad del tratamiento, por lo que nos encontramos ante esta infracción del principio de minimización de datos. Finalmente, la agencia recoge una infracción del artículo 14. El artículo 14 lo que establece son los requisitos de información que el responsable tiene que llevar a cabo cuando recaba datos, pero no directamente del interesado o del titular de los datos. Claro, en este caso eran datos que se recababan del BOE, es decir, no se recababan directamente del titular de los datos, por lo que esto conlleva una serie de obligaciones adicionales en materia de información frente a las que recoge el artículo 13 cuando sí se recogen directamente del interesado. El problema de esto es que, como establece la agencia, los datos que se publicaban en el BOE o entre estos datos no se encontraba el domicilio de los interesados. Y al no encontrarse el domicilio, era prácticamente imposible para Equifax
informar y notificar a los interesados del tratamiento que se estaba realizando. Por lo que nos encontramos ante una infracción del artículo 14, pues era imposible, ¿no?, que se pudiese llevar a cabo esta información. Lo que sucede al final con todo es que, como adelantábamos al principio, la EPD ha impuesto una sanción de 1 millón de euros a Equifax y además ha ordenado que se suprima el fichero y que se prohíba su uso. Es decir, ahora Equifax tendrá que dejar de utilizar el fichero, pero además tendrá que eliminarlo por completo.